Institución del Santísimo Sacramento. Existía desde tiempos antiguos la costumbre de partir y distribuir el pan y beber del mismo cáliz al final de la comida, como muestra la fraternidad y amor, y también se hacía al dar la bienvenida o al despedirse. Me parece que también debe haber algo de esto en la Sagrada Escritura. Pero hoy Jesús elevó el Santísimo Sacramento, lo que hasta entonces solo había sido una prefiguración. Una de las acusaciones que brindó a Caifás la traición de Judas fue que Jesús había añadido algo nuevo a las ceremonias de la Pascua, pero Nicodemo demostró con rollos de las Escrituras que era un uso antiguo para las despedidas. Jesús se colocó entre Pedro y Juan, y las puertas estaban cerradas. Todo se volvió misterioso y solemne. Cuando sacaron el cáliz de la bolsa y se la llevaron a la parte separada de la sala, Jesús oró y habló solemnísimamente. Vi que Jesús les explicó la cena y toda la ceremonia. Me pareció un sacerdote que enseñara a otros a decir misa. Sacó la patena de la bandeja donde estaban los vasos, tomó un paño blanco que cubría el cáliz y aún sobraba, y lo extendió sobre ella. Después vi que retiró de encima del cáliz la tapa redonda y la puso sobre la patena que había recubierto. Del plato que estaba al lado, sacó los panecillos que habían estado cubiertos por el paño y los puso delante de sí encima de la patena. Los panecillos eran rectangulares, alargados y estaban amontonados a ambos lados de la patena. La rebasaban a lo ancho. Luego acercó un poco el cáliz y extrajo de él una copa más pequeña que tenía dentro, y a su lado puso a derecha e izquierda las 6 copas que rodeaban el cáliz. Entonces bendijo el pan, y creo que también los óleos que estaban cerca. Elevó con ambas manos la patena con los panes, miró al cielo, rezó, ofreció de nuevo la patena sobre la mesa y la tapó. Después tomó el cáliz, hizo que Pedro echara vino en él y que Juan echara el agua que él había bendecido antes. Añadió otro poco de agua que echó con una cucharita. Bendijo el cáliz, lo alzó orando, lo ofreció y lo volvió a dejar sobre la mesa. Hizo que Juan y Pedro vertieran agua sobre sus manos encima del plato donde habían estado los panes, y con la cuchara que sacó del pie del cáliz tomó un poco del agua que habían vertido sobre sus manos y la derramó sobre las de ellos. El plato pasó alrededor de la mesa y todos se levantaron y elevaron las manos en él. Y todos se lavaron las manos en él. No me acuerdo si este fue el orden exacto de las ceremonias, pero vi muy emocionada todo esto y lo demás, y me recordaba mucho a la Santa Misa. Durante estos actos, Jesús se mostraba cada vez más cordial y entrañable. Les dijo que iba a darles todo lo que tenía, es decir, Él mismo. Era como si se hubiera derretido completamente de amor y le vi volverse transparente como una sombra luminosa. Mientras rezaba con esta gran intimidad, rompió el pan en pedacitos por los surcos que tenían y los puso amontonados en forma de torre sobre la patena. Partió un trocito del primer pedazo y lo echó en el cáliz, y en el mismo instante en que lo hacía, tuve una visión, como si la Santísima Virgen recibiera el sacramento de un modo espiritual,
a pesar de que no estaba presente. Ya no sé cómo la vi, pero para mí fue como si la viera acercarse sin tocar el suelo de la entrada, al lado abierto de la mesa para recibir la Sagrada Eucaristía frente al Señor. Luego ya no la vi más. Esa mañana Jesús le había dicho en Betania que celebraría la Pascua con ella de un modo espiritual y le había indicado la hora en que había de poner en oración para recibirle en espíritu. Jesús oró y enseñó más todavía, y sus palabras salían de su boca como fuego y luz y entraban en los apóstoles, excepto en Judas. Luego tomó la patena con los pedazos de pan que no sé si la había puesto sobre el cáliz y dijo: «Tomad y comed, este es mi cuerpo, que será dado por vosotros». Al decirlo, extendió su mano derecha como para bendecir, y mientras lo hacía, salió de él un gran resplandor. Sus palabras eran luminosas, e incluso el pan se precipitaba en la boca de los apóstoles como un cuerpo de luz, como si él mismo fluyese dentro de ellos. Vi a todos penetrados de luz, solo Judas estaba en tinieblas. Jesús dio el pan primero a Pedro, luego a Juan, y entonces hizo señas a Judas, que estaba sentado frente a él un poco en oblicuo, para que se acercara. Este fue el tercero a quien tendió el sacramento, pero fue como si su palabra retrocediera ante la boca del traidor. Yo estaba tan espantada que no puedo expresar exactamente lo que sentí entonces. Jesús dijo a Judas: «Haz pronto lo que quieres hacer». Luego siguió dando el Santísimo Sacramento a todos los demás apóstoles que se acercaron de dos en dos. Cada uno sostenía bajo el otro la pequeña cubierta rígida y ribeteada que había estado puesta sobre el cáliz. Jesús alzó el cáliz por sus dos asas hasta la altura de su cara y dijo para sí las palabras de la consagración. Mientras que hacía esto, se volvió muy claro y como transparente. Era que pasaba en ellos en lo que les daba. Hizo beber a Pedro y a Juan del cáliz que tenía en las manos y lo volvió a dejar sobre la mesa. Con la cucharita, Juan puso santa sangre del cáliz en las copitas y Pedro se las acercó a los apóstoles, que bebieron por parejas de cada copa. No me acuerdo bien de esto y no estoy completamente segura, pero creo que Judas también gustó del cáliz, pero no volvió a su sitio, sino que inmediatamente salió del cenáculo. Como Jesús le había hecho señas, los demás creyeron que le había encargado algo. Se retiró sin rezar y sin dar gracias, y así se puede ver el mal que se encarga si uno se va sin dar gracias, después del pan cotidiano y del eterno. Durante toda la comida he visto sentado a los pies de Judas un pequeño monstruo rojo que a veces le subía hasta el corazón. Uno de sus pies era como un hueso pelado. Cuando Judas estuvo ante la puerta, vi 3 demonios a su alrededor. Uno le entraba por la boca, otro lo empujaba y el tercero corría delante de él. Era como si le alumbraran, pues era de noche y corría como un insensato. El Señor vertió el resto de santa sangre que quedaba en el cáliz en el vasito que antes había estado dentro. Después puso sus dedos sobre el cáliz e hizo que Pedro y Juan vertieran sobre ellos agua y vino.
Mandó otra vez a los dos que bebieran de este enjuague, y el resto se los dio a los demás apóstoles, pero en las copitas. A continuación, Jesús sacó el cáliz, lo metió con el vasito dentro, donde había guardado el resto de la santa sangre. Puso encima la patena con los restos de pan consagrado, encima de ella la tapadera, y luego cubrió el cáliz con el paño, y lo puso en su bandeja en medio de las copitas. Después de la resurrección, vi que los apóstoles comulgaron con estos restos del Santísimo Sacramento. No recuerdo haber visto que el Señor lo probara Él mismo. Se me tiene que haber pasado por alto. Cuando daba de comulgar, se daba a Él mismo, y eso me parecía que se vaciaba, que se derramaba de un amor misericordioso. Es indecible. Tampoco he visto que Melquisedec lo probase cuando hizo el sacrificio del pan y del vino. He sabido por qué los sacerdotes lo toman, pero Jesús no lo tomó. Mientras Ana Catalina estaba diciendo todo esto, de pronto se puso a mirar alrededor como si escuchase. Era que le daban una aclaración sobre ello, de la que solo pudo comunicar lo siguiente. Si la comunión la hubieran distribuido los ángeles no hubiesen comulgado, pero si los sacerdotes no la recibieran, se hubiera perdido hace mucho tiempo, y por eso se conserva. Todo lo que Jesús hizo al instruir el Santísimo Sacramento, lo hizo de modo solemne y ritual, pero enseñando e instruyendo. También vi que después los apóstoles anotaban signos en los rollos pequeños que llevaban consigo. Los movimientos de Jesús a un lado y a otro eran tan solemnes como en los actos litúrgicos. Enseñó todo el núcleo de la Santa Misa. Vi también que los apóstoles, al acercarse y en otras ocasiones, se inclinaban mutuamente como los sacerdotes.